A propósito de lo que decís de rescatar la melodía, mientras tenía preparada una pregunta, recordé algo que está en un extracto de un disco donde haces un homenaje a la obra de Cobian y Cadícamo, que hay unas palabritas de Cadícamo donde dice que bueno, los fríos estetismos jamás podrán reemplazar la fina melodía de un tango, ¿no? Hablando de los alambiques, es un Sí, sueño soberbio del corazón, que es maravilloso el rescate de Cadícamo, que tuviste la suerte de que lo grabara sí, aquí en estos estudios, ¿no? sí, Cadícamo era un luchador así, era constante de él divulgar esa forma de expresión. Le gustaba toda la música, en general, porque además era un tipo muy culto, ¿viste? Hablaba varios idiomas, sabía mucho de cine, de literatura. Pero no le gustaba cuando veía que querían deformar algo que ya estaba hecho con anterioridad muy bien. Entonces decía, eh, si ya está ¿cómo se llama? La musée francesa, ¿para qué lo va a cambiar? Ya está, déjalo eso, hace otra cosa. Entonces yo agarraba y le mostraba un tema y le decía, mira, para mí este tema está influenciado por los tangos que yo he escuchado. Este, y entonces lo escuchaba y decía, sí, me gusta, pero claro, dice, no es un tango, dice, nunca lo hubiéramos hecho así nosotros, me decía, por Cobian y él o por la gente con la que él trabajó. Yo esto lo llamaría, me decía, música de fantasía. Es una ocurrencia tuya, que por supuesto es argentina, porque vos sos argentino, porque tenés la manera esta de hablar, de entonar y de no sé qué, pero él no lo quería encorsetar en un género y mucho menos hablarlo como tango. Por eso a veces yo he sido cuidadoso en algunas canciones que tengo, que les pongo aire de samba, aire de chacarera. Quiero decir, ok, es remotamente de esa influencia, pero El Bohemio, por ejemplo, una canción mía que es muy conocida, no tiene la medida exacta que tiene una samba tradicional. Y claro que la va a tener. Yo además cuando estoy escribiendo la canción no voy a estar pensando cuál es la... Como le dije una vez a un tipo, le dije, ¿qué crees que soy una modista que está mirándote la medida de la ropa? No. Te sale la canción y la empezaste a tomar la canción con una rítmica que se asemeja un poco a la samba y es un aire de samba, nada más. Lito, ahí hablando de idiosincrasias sociales, que contaste, bueno, algunas conductas que tenían que ver con la década del 60, la otra vez revisando una revista, bueno, que se leía mucho bueno, en cierto sector de la sociedad argentina que era Satiricón, me encontré con unos dibujos, bueno, de un rosarino como nosotros, que es Alfredo Grondona Guay, Ajá. donde me acuerdo que había dos columnas, la columna tango y la columna anti-tango, ¿no? Todo desarrollada en clave de humor. Esa fue una lucha cultural, pero me parece que ahora está más superado, ¿no? Sí, sí, ahora eso. Lo que pasa es que en esa época pasaron un montón de cosas que posibilitaron que hubiera ese tipo, ese enfrentamiento. Es decir, la gente de tango de la noche a la mañana, por una idea comercial de algunos sellos discográficos, se quedó sin grabar, sin tocar, sin espacios. Porque gente que manejaba el negocio, casi como un decreto, empezó a tirar la onda de que esa música no le gusta a los jóvenes, esa música es para los viejos, esa música es triste, papá, y una cantidad de taradeces increíbles. Entonces, bueno, las grandes orquestas se empezaron a disolver y cada vez le fue más difícil al tanguero tener espacios donde tocar. Y en ese momento sí había un gran apoyo comercial, publicitario para la música para los pibes, que tenía que ver a partir de todo el invento del Club de Clan, que tenía también su programa televisivo, sus discos, tenían de todo, ¿viste? Tenían un apoyo increíble. Entonces, bueno, el tanguero sintió como que esta gente que vino, la nueva ola, eran los enemigos, ¿entendés? Bueno, por supuesto, no, para nosotros no lo eran, porque nosotros adorábamos el tango como hoy en día y yo conozco por mis viejos, por todo lo que te conté antes. Pero bueno, se hacía difícil que vos te comunicaras porque el tanguero estaba siempre como a la defensiva, ¿no es cierto? Y como que vos eras el tipo que había venido a usurpar
Y entonces de ahí vino una gran polémica que hubo durante mucho tiempo al comienzo, donde se acusaba a la música que hacíamos como que era foránea, que era extranjera, ese tipo de cosas. Un tipo de cosas totalmente equivocado, pero que además fue en ese momento muy apoyado y muy divulgado por la prensa. La prensa le metió ficha a eso, ¿entendés? La prensa, porque era una polémica sensacionalista, increíble. Y entonces eso enfureció la situación, ¿no? Pero bueno, después que pasó el tiempo, el tango, que es como el jazz, que es una música que nunca va a morir y que tiene épocas, volvió a aparecer acá por muchos lados y se empezó a aclarar un poco el panorama, y muchos rockeros, algunos que sí tienen influencia del tango en sus canciones, como qué sé yo, como puede ser Cantilo, como puede ser Fito, el mismo Spinetta y yo, empezamos a acordar y a decir en lugares, no, esto es influencia de tal y tal cual cosa. Y eso fue creciendo al punto de que después ya fue normal que empezaran inclusive a invitarse en algún disco, así como lo hemos hecho nosotros acá, que yo he grabado más o menos más de 100 álbumes de tango, produciendo y muchas veces metiéndome a tocar un par de temas en alguno de los discos de esta gente. Toco en los de Goyeneche, toco en los de Walter Ríos, toco en el de Espósito, en los de Cadícamo, bueno, en todos los donde puedo hacer algo, hago, claro. Pero porque ya se ablandó esa historia, ya no existe esa especie de incomprensión que había, ¿no? Siempre me gustó Aníbal Troilo como compositor. Me parece que era tanta la personalidad de él, la orquesta, como sonaba y su sentimiento tocando el bandoneón, que eso a veces no permitió que mucha gente lo mencione como un compositor, un melodista increíble. Y hay algunas canciones que yo las toco a veces que me gustan mucho, las hago a mi estilo, lógicamente para sentirme más cómodo, más tranquilo. Y les voy a cantar una ahora que los otros días la toqué con motivo de participar en un disco que va a aparecer, un disco y un video que tiene que ver con el centenario que se cumple del nacimiento de Aníbal Troilo. Esta es Toda mi vida, con una letra muy sentida de José María Contursi, y bueno, lo toco de esta manera. Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí, has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida nada más. Tampoco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Si un día
día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida nada más. A veces como difusor uno va entendiendo con el tiempo que la música popular contemporánea, te lo he escuchado a vos, ¿no? Que hay que hablar de música popular en definitiva, que lo que dividía un poco de la cuestión es una línea muy delgada. Yo recuerdo en el año 82, estás con un muy buen disco de Alejandro El Prado, donde haces oficios, haces un par de temitas, y nosotros como difusores siendo jóvenes hablábamos de tango, ¿no? Y por ahí no teníamos la mirada de consenso entre la gente que es más tradicional dentro del género. Creo en definitiva que es una línea muy delgada la que separa las muy buenas letras tuyas, la de Morris, la de Miguel Cantilo, la de Roque, con lo que en definitiva queremos del género. Lo que pasa es que siempre ocurre esto cuando hay una parte del público en acción que es muy ortodoxo. Ocurre con el folclore, ocurre con el tango y ahora está ocurriendo en algunos sectores con el rock también. Claro. Es decir, la gente que es ortodoxa, que es la que otra cosa que no le gusta o que no entiende, la desclasifica y dice, no, eso no es esto, eso no es lo otro. Y te metes en una polémica que no tiene primero nada que ver con la música, con el arte. Y además, bueno, es bravo porque si a vos no te gusta una música que hace otro tipo, está bien, no la escuches, pero no tenés por qué discutirlo con tanto énfasis como que la querés destruir, querés que desaparezca del planeta, no puede ser. Me parece que es una tontería, es muy sencillo. A mí, yo escucho música que me gusta, la que no me gusta hago toque y no la escucho. No tengo por qué estar combatiendo, ¿me entendés? Y ahora, claro, cuando yo tengo que aconsejar o recomendar a alguien algo de música, lo hago siempre dentro de una escala de valores que es la que yo uso personalmente, porque no tengo otra manera. ¿Qué haría si no?